pues acompañado por su defensor en garantía del debido proceso de derecho de defensa, doctor Daniel Neira. Entonces, así las cosas, vamos a continuar con la audiencia. Espero que ya que tiene la vista el señor y también el audio, pues pueda comunicarse también con su defensor, si es del caso para tal efecto, puede pedir cualquier suspensión para dialogar con el doctor Neira, si le es necesario para tal efecto. ¿Es correcto? Sí, señoría, pero no es necesario. Ah, bueno, entonces vamos a continuar con la audiencia. A mí me falla un poco el video, entonces por eso, si se me interrumpe y vuelve, pues entenderán. Bueno, correcto. Entonces, comenzando con la audiencia, voy a otorgarle el uso de la palabra, ya dejando la constancia respectiva, de que comunicaron por todas las medidas correspondientes para que él, se hicieron todas las medidas y decisiones correspondientes para que pudiera asistir a esta audiencia virtual a través de la Secretaría del Juzgado de Venecia, Cundinamarca, y al correo que suministró el defensor Daniel Neira para tal efecto. Solamente, como lo dijo el secretario, hasta el mediodía pues se comunicó aproximadamente casi a la 1 el IMPEC en la cárcel judicial de Fusagasugá, tal como quedó en audio mejor, y solo hasta ahora pues se puede lograr su comunicación virtual a través de este medio. Correcto. Entonces, señor doctor Daniel Neira, defensor del señor, tendrá el uso de la palabra para efectos el recurso de apelación que ha interpuesto contra la decisión que tomó este operador judicial frente a los unidades respectivos, de la cual ya conocieron las partes intervinientes. Gracias a su señoría. Inicio, como es costumbre, por expresar que respeto plenamente la decisión que adoptó el despacho, pero no la comparto, en tanto que esa decisión de negar la sustitución de medida de aseguramiento intramural al político que represento en esta actuación, pues hace que esté obligado a apelar la providencia en virtud de 5 aspectos puntuales. El primero de ellos es que la decisión emitida por el ACUO debe ser no solo revocada, sino que incluso puede llegar a ser nulitada por parte del señor juez del circuito por ser violatoria del debido proceso, en tanto que podrá verse por parte del superior jerárquico que se estaría configurando una denegación de justicia bajo excusas de confusión o improcedencia que no aplican. El señor juez de primera instancia básicamente señala que no entiende por qué yo le pido en audiencia de garantías hoy que la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario sea sustituida por 5 medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. Porque según el señor juez, eso no se puede hacer, ya que en su criterio, la medida de aseguramiento intramural solo puede sustituirse por la detención preventiva en el domicilio, basándose para esa afirmación en el artículo 314 de la ley 906, al punto que califica mi petición de sustitución como confusa, al referirme a medidas no privativas de la libertad sin que pueda hacerlo según el criterio del acto. Por lo que entonces decide pronunciarse solamente en si se puede o no variar el lugar de reclusión cambiando la cárcel por la residencia del procesado en la ciudad de Fusagasugá, la cual además niega, manifestando que hay expresa prohibición legal, refiriéndose puntualmente al parágrafo del ya mencionado artículo 314. Prácticamente da a entender el señor juez que la defensa excedió en el uso de la palabra al pedir algo que no había sido planteado en el formato de solicitud de audiencia, en donde según el señor juez se pidió solo la detención domiciliaria y no el cambio por no privativas de la libertad. Pues bien, lo primero que pido al señor juez del circuito de Fusagasugá, a quien por reparto le corresponda desatar este recurso de alzada, es que revise el formato de solicitud de audiencia preliminar y allí podrá encontrar de primera mano que textualmente dice que yo pedí, abro comillas, audiencia solicitud de sustitución de medida de aseguramiento, cierro comillas. Es decir, que por ninguna parte se menciona la palabra domiciliaria. Y ello es por una sencilla razón. Porque por estrategia defensiva solicito inicialmente que la medida intramural se cambie por 5 medidas de aseguramiento no privativas de la libertad y se dijo claramente que en caso de que esa petición no fuera acogida, solo así, como una situación residual o subsidiaria, se le concediera a mi cliente entonces la sustitución intramural por la domiciliaria. Y se indicó incluso hasta el sitio donde la misma se cumpliría y se indicó bajo grave juramento quién asumiría la manutención y los gastos del proceso durante el resto de este expediente. Por lo que entonces tal confusión aquí no existe. Son sencillamente 2 opciones de sustitución planteadas y sustitución es sinónimo de cambio.
Y eso es lo que pretende esta defensa. Por lo tanto, si se dice en el formato de audiencia que se pide una audiencia de sustitución de medida, no puede exigirse que tenga que decir en el formato la totalidad de opciones que existan en las que pretenda hacer valer la defensa, porque eso iría en contra de dos principios del derecho: el de la primacía de lo sustancial sobre lo formal y el principio de oralidad. Ahora bien, realmente es imposible que se pueda pedir la sustitución de una medida intramural por medidas no privativas de la libertad, solo porque esa opción no está redactada en el contenido del artículo 314. La respuesta a ese problema jurídico es sencillamente que ese problema jurídico no lo resuelve el artículo 314 por sí solo, sino que lo resuelven los artículos 307 de la mano en concordancia con el artículo 318. Y para explicar mi tesis, inicio con el 307, que reza, abro comillas, son medidas de aseguramiento A, las privativas, B, las no privativas, cierro comillas. Por lo tanto, las opciones A y B, siendo ambas medidas de aseguramiento, nada impiden que una medida privativa pueda ser cambiada por varias no privativas, como tampoco nada impide que, como diría una reina, del mismo modo, en el sentido contrario, una medida no privativa sea cambiada por medidas privativas. En términos populares, siendo la cárcel y las prohibiciones medidas de aseguramiento ambas, un juez puede cambiar sin ningún problema la cárcel por prohibiciones, como también tiene la opción de cambiar las prohibiciones por una reservación en centro carcelario. Eso, o ese ejemplo, se indica no porque yo así quiera influir en la decisión del juez, sino que es que así lo indica la norma. Por ejemplo, es un tema de sentido común. Si a alguien le prohíben como medida no privativa visitar determinados lugares y la persona asiste a ese lugar que tiene prohibido visitar, pues ello da pie a que en ese caso la fiscalía pueda pedir la sustitución de esa medida no privativa por medidas de reclusión. Eso no es un reinvento mío, sino que el artículo 318 al que me refería anteriormente cuando dije que caminaba de la mano con el 307, señala que las partes, obviamente entre esas partes está la defensa, pueden no solo pedir la revocatoria de la medida, sino que también podemos pedir los defensores la sustitución de la medida. Y allí no dice por ninguna parte en el artículo que esa sustitución tenga que ser por una medida igualmente invasiva, es decir, privativa de la libertad por privativa de la libertad o no privativa por no privativa, no debe ser necesariamente equivalente, por lo que entonces bajo el principio de legalidad aquello que no está prohibido está permitido. Por consiguiente, siguiendo los derroteros de ese artículo 318, el único requisito para poder hacer la solicitud de sustitución es que se deban presentar elementos materiales probatorios o información legalmente obtenida con base en la cual se sustente esa petición. En este caso, la defensa hizo uso de la opción de presentar información legalmente obtenida, al punto que se evidenció que uno de los testigos, como lo es el señor Julio César Flores Figueroa, y cuya elección, según la Fiscalía, supuestamente representaba un riesgo de muerte para el también testigo Héctor Humberto Cubillos Moyano, si no votaba por Flores Figueroa, en contra, de Flores Figueroa a la personería, pues se desvaneció, perdió la fuerza para sostener la medida de aseguramiento, al menos la más estricta de ellas, que es la intramural. Y ello se evidenció con un elemento del que se corrió traslado vía correo electrónico antes del comienzo de la diligencia. Y ello es porque la defensa atacó ese peligro para la sociedad y para los testigos que respaldó la medida de aseguramiento el 28 de febrero, mostró con documento en mano que este profesional del derecho, colega doctor Flores Figueroa, no solo logró sin ningún problema ser personero, sino que sin ningún contratiempo logró repetir en el cargo 3 veces. Y a Cubillos Moyano nada le pasó, al punto que, como también se indicó con la información legalmente obtenida y que fue objeto de traslado, como lo son los reportes de los resultados electorales, se puede ver cómo el concejal incluso pudo seguir en su actividad política sin ningún riesgo, al punto que dejó de ser concejal no por haber sido presuntamente intimidado por José Emilio ni por alguno de los presuntos miembros de la presunta organización, sino por los votos que no le alcanzaron para continuar en su ejercicio político. Con esa información legalmente obtenida, lo que se demostró en esta diligencia es que las últimas elecciones en las que participó Cubillo Moyano se realizaban el pasado 27 de octubre del 2019. Y ello se contrastó con el hecho de que durante todo el año 2019 no se presentó ningún acto delictivo atribuible a la presunta banda de Venecia, como se deduce de la formulación de imputación, porque no podemos referirnos a otro tipo de radicados si no fue objeto de formulación de imputación. Estamos concentrados exclusivamente en lo que se dijo dentro de este radicado. Lo que significa que entonces con ello se evidencia que los testigos a proteger
no tienen en realidad ese riesgo que amerite protegerlos, porque aun cuando se supone le han llevado la contraria a la presunta organización, han podido participar hasta en la arena política sin ningún temor. Por lo que considero que en medio de las dificultades de la pandemia del coronavirus, que impide a este defensor acudir a una recolección de información de trabajo de campo, pues haciendo uso de las pocas herramientas disponibles fui recursivo y acudí a información pública de páginas web, para con esa información no solo lograr sustentar una solicitud de programación de audiencia, sino sustentar también la petición que aquí realizo. Esa información legalmente obtenida del 318, pues no logra permitirme pedir una revocatoria de la medida de aseguramiento. No llega a ese nivel. Estoy hablando de que estoy peleando con una investigación de más de 5 años de elaboración y yo llevo en el caso cerca de un mes, pero y con la restricción del coronavirus, pero sí al menos con la información que se alcanzó a recolectar, que es poca pero contundente, sí logra como mínimo pedirse que se haga una reflexión de variar esa medida de la medida de aseguramiento por una menos invasiva y más garante de la presunción de inocencia que según el artículo 7º cobija a mi cliente. Y fue por eso que surgió la necesidad de pedir una sustitución. En consecuencia, la petición que se he realizado es una petición procedente, es una petición posible, es una petición sustentada con aquellas herramientas de información que se tienen a la mano. Se explicó el porqué de cada una de las medidas no privativas que pedí se aplicaran sería igual o más efectiva a la intramural, y al no haber sido atendida en debida forma esa solicitud, es decir, al no haberse resuelto de fondo, sino haberse desechado por improcedente, considero que ese solo hecho ya genera por sí solo que deba revocarse el auto proferido por parte de la segunda instancia y procederse a hacer un estudio de fondo. El segundo ataque contra la providencia de primera instancia es que ha dicho el señor juez en su decisión que la defensa con esta audiencia de hoy lo que está pretendiendo es revivir un debate de la audiencia del 28 de febrero del 2020 para de esa manera atacar la medida pretendiendo que la misma desaparezca por una inconformidad con la labor del defensor público en esa época. Esa argumentación es parcialmente cierta, porque yo no estoy pidiendo que revivamos ese debate, como lo está manifestando el señor juez en su decisión, al punto de que ni siquiera he pedido que se revoque la medida de aseguramiento. Lo que estoy solicitando a la judicatura es que para no volver a vivir todo ese debate ya clausurado, pues mantenga la imposición de la medida de aseguramiento, pero eso sí, la varíe, la cambie por otra. Es decir, en otras palabras, lo que pedí como nuevo defensor del imputado es que usted, señor juez, mantuviera la restricción a la libre locomoción del imputado, pero esas restricciones las hiciera cambiando las rejas de la cárcel por una serie de prohibiciones que también limitan su libertad, porque aunque estén denominadas como no privativas de la libertad, pues él ya no va a poder moverse libremente, a punto de que no podría salir del país, ni mucho menos visitar un municipio en donde es figura pública y donde ejerce su actividad política. Por lo tanto, esas medidas pues lo mantendrán alejado de las presuntas víctimas, lo mantiene fuera del lugar de los hechos, etc. Y ello tiene una razón de ser. Y es que si se supone que mi cliente cumplía un rol de recolector de dinero de la presunta organización, es la teoría de la fiscalía, al no poder estar en la zona de influencia de esa supuesta banda, ni siquiera de visita, entonces no podría seguir cumpliendo su supuesto rol. Por lo que entonces las medidas no privativas propuestas cumplen con la finalidad que persigue el juez con la decisión del 28 de febrero. Y por obvias razones tenía yo que referirme a lo que pasó el 28 de febrero, no para revivir el debate, sino porque hay que tener en cuenta las consideraciones o la motivación que generaron la medida para con base en ello exponer por qué amerita hacer la modificación, sobre todo cuando uno de los participantes de esta audiencia no estuvo en esa primera audiencia y no tendría la posibilidad siquiera de poder revisar esos audios para determinar cuáles fueron las razones de imposición de la medida, para saber qué posición adopta a la hora de intervenir. Por eso tocaba hacer referencia a esa decisión del 28, pero no para revivir el debate de manera plena, sino para poder saber qué motivó y con base en esa motivación atacarla. Aprovecho eso sí para decir que no es válido el argumento del ente acusador que hizo eco en el despacho, en que prácticamente la defensa debe lograr una variación de la imputación para solo así mostrar la medida como no necesaria. Ese argumento sería válido si yo estuviera pidiendo revocatoria de medida, pero pedí fue sustitución, y para la sustitución no hay que demostrar que mi cliente es inocente, porque la audiencia de garantía no es un minijuicio. Aquí mi rol era simplemente mostrar que la medida puede variarse, ni siquiera porque sea una idea mía, sino porque así lo entendió el honorable tribunal de la sala penal valga la redundancia, del Tribunal de Cundinamarca, en el habeas corpus que apenas nos notificaron ayer, diciéndonos el magistrado
que la solución para resolver todo este debate que ha generado esa audiencia del 28, pues era esta, la de acudir al juez control de garantías para pedir la variación de la medida. Es decir, que el mismo magistrado es el que nos dice que sí se puede variar la medida, no es un invento mío. Es más, yo hasta leí entrecomillado la postura del tribunal, que fue el que, como repito, exhortó a pedir esta audiencia. El tercer argumento es que para atacar la decisión del ACUO es que el señor juez de primera instancia no tuvo en cuenta un aspecto supremamente relevante que le permite modificar la medida sin ninguna dificultad. Y es la manifestación del sujeto procesal que no esperaba que indirectamente me apoyara, y es el señor fiscal, que aunque se opuso a mi petición de sustitución, me resultó en últimas dotando de una herramienta informativa que debía haber hecho eco en el despacho y que espero lo haga eco en el juez de segunda instancia, y es que el señor fiscal reconoció públicamente que el ente acusador no ha señalado jamás que el imputado José haya matado o haya secuestrado a alguien, sino que, dijo el señor fiscal, simplemente colaboraba con la banda y eso permite pues que se considere integrante de la organización, pero descartó que él haya participado como tal de conductas de ejercer violencia contra alguien. ¿Por qué hago énfasis en esa información que reveló el señor fiscal en esta audiencia? Pues porque con ella logro atacar la decisión del ACUO, porque no es lo mismo ir a ejercer actos de violencia contra alguien a simplemente colaborar haciendo lo que entiendo serían mandados, comprando pan, recogiendo costales, recogiendo tarros de gasolina o cosas similares, comprando panes. Obvio, eso de hacer mandados como si fuera un domiciliario de Rappi al servicio de una presunta organización, pues da pie a que se pueda llegar a considerar miembro de la banda. Eso pues no se discute, eso es lo que permitió que generara la imputación y será algo que se debatirá en juicio. Pero lo que queda en evidencia es que a la hora de imponer restricciones a la libertad, no puede ser la misma medida la que se da a quien vaya a mordaza, a quien ejerce la violencia contra algún ciudadano, a quien simplemente, entiendo, mandaron a comprar pan y acetaminofén para este último, pues las medidas sin duda alguna deben ser diferentes, como por ejemplo las que yo pedí, llámese no privativas o la domiciliaria como petición subsidiaria. El cuarto aspecto que me lleva a atacar la decisión es que hay algo que con todo respeto me dejó fuertemente preocupado y que se convierte en un hierro judicial muy notorio en esta audiencia. Y es que el señor juez de garantías de Venecia Cundinamarca me dijo textualmente que, abro comillas en su decisión, es el juez de conocimiento quien puede dar las medidas no privativas de la libertad, cierro comillas, lo copié textual. Ese hecho es totalmente contrario a derecho, por eso digo que es un hierro judicial. Donde yo le pida a un juez de conocimiento que cambie una medida de aseguramiento, pidiéndole que haga ese cambio por una no privativa de la libertad, lo primero que va a pasar es que estoy desconociendo lo que dijo el tribunal en el habeas corpus de ayer. Y lo segundo que va a ocurrir es que me va a ganar tremendo regaño por parte del juez de conocimiento por un desconocimiento en las funciones del rol del juez control de garantías basado en el principio de legalidad y en lo dispuesto en el artículo 153 de la ley 906, que básicamente señala que todo aquello que no se pueda resolver en audiencias como dice, las actuaciones, peticiones y decisiones que no deban ordenarse, resolverse o adoptarse en audiencia de formulación de acusación preparatoria de juicio, se adelantarán, resolverán y decidirán en audiencia preliminar ante juez control de garantías. Y en ninguna parte, revisando los artículos que regulan la audiencia de formulación de acusación, la preparatoria o juicio oral, aparece que dentro de los protocolos de esas diligencias esté la petición de medidas no privativas de la libertad. Por lo tanto, en virtud del 153, yo no puedo acatar esa exhortación del juez de garantías consistente en que debo pedirle este tipo de sustituciones al juez de conocimiento, porque estaría contrariando yo lo que dice el código. Por eso, cuando se supera, por ejemplo, el término máximo de una medida de aseguramiento, llámese 1 o 3 años, pues el caso puede estar incluso en juicio oral, pero ni así el juez de conocimiento puede resolver la petición de sustitución de medida de aseguramiento, ni mucho menos pronunciarse sobre un vencimiento de términos, aún estando en esa etapa procesal del juicio. Ese rol es únicamente del juez de garantías, por eso mi preocupación al escuchar, como referí, que el único juez de garantías del municipio me diga que eso le toca a otro funcionario, al punto que por eso leí hasta entrecomillado lo que el juez manifestó por la sorpresa que me causa. Y ese solo hecho por sí solo ya da para que la audiencia la decisión tenga que ser revocada. Y el quinto y último aspecto es que, como ha quedado claro, la otra sustitución que pidió el defensor es la de que en caso de que no se aceptara la variación del intramural por las 5 no privativas expuestas, pues entonces se variara la medida
por la detención en el lugar de residencia familiar por ser suficiente para el cumplimiento de los fines, basados en el numeral primero de ese 314. Para tal efecto se dijo que el solo hecho de que el domicilio escogido por el procesado se ubique en el municipio de Fusagasugá y no en Venecia, ello impide a toda costa que el imputado pudiera continuar con su presunto rol de la actividad delictiva. No podría ir a recoger galones, no podría andar saludándose con testigos, no podría ni siquiera encontrarse con ellos en un parque, no puede andar comprando panes, ni acetaminofén, ni nada. Es decir, que sería una medida supremamente práctica y efectiva para la intención de mantenerlo alejado del lugar de los hechos. Esa segunda opción de variación de la medida también fue negada, y fue negada bajo un argumento netamente en el plano objetivo. Es decir, el señor juez incluso ha dicho que él ha tenido la oportunidad de conocer los elementos que muestran que el imputado tiene arraigo, que se porta bien, es decir, que tiene unas condiciones sociales, incluso como figura pública, etcétera, que lo harían eventualmente merecedor de una medida como esta, pero que, pues, a pesar de conocer toda esa situación familiar, personal, laboral, pues no lo hace porque deviene la negativa del parágrafo del 314. Y al respecto, entonces, pues me veo obligado a recurrir la decisión porque se puede entender que el señor juez concluye que aunque el imputado cumple con los requisitos subjetivos, el único obstáculo es el requisito objetivo, porque las conductas imputadas son de competencia de la justicia especializada, y resaltó que entre esas conductas está el secuestro, así lo dijo en la decisión de hoy. Y pues vale la pena señalar que pues frente a este secuestro, y podrá verlo el señor juez del circuito, pues no es un secuestro de llevarse a la presunta víctima para el monte, ni amarrarlo a un palo, ni tenerlo varios días en cautiverio, ni nada, sino que fue una supuesta retención que personas ajenas a mi cliente le habrían hecho a un señor de apellido Matiz por un par de horas, ni siquiera fueron días, semanas, no, y que incluso esa retención habría sido a unos cuantos metros de la casa de la presunta víctima, porque ni siquiera fue en que lo trasladaran a otra zona, sino que todos los hechos, entendí, habrían sido en la misma vereda. ¿Pero por qué hago énfasis en eso? Pues porque aunque la Fiscalía apoye la tesis de que por ser justicia especializada está prohibido ser privado de la libertad en el domicilio, pues hay un caso que suelo usar siempre para debatir esa postura cuando encuentro un juez que me dice eso. Y es el radicado 25.899.6699.2015 0051-00, coincidencialmente un radicado del mismo año de este proceso, y en donde el 1 de febrero del 2016 el juzgado 21 penal de garantías de Palo Quemado, en un caso presentado por la misma fiscalía que nos acompaña, no por el doctor William, pero sí por el mismo despacho, entiéndase Fiscalía Primera Especializada. Y allí la Fiscalía Primera Especializada presentó su caso y consideró pues que frente a delitos como el secuestro extorsivo, que sería el mismo que aquí nos convoca, y que a ese le sumó lesiones personales y amenazas más hurto calificado agravado, ese hurto calificado agravado también coincide con este proceso, pues que era necesario detenerlo de manera intramural, pero resulta que el juez consideró que no, que era suficiente la detención en el domicilio para garantizar los fines constitucionales. Pero entonces, ¿será que ese juez de Palo Quemado prevaricó? Porque se apartó del contenido normativo de la prohibición legal expresa del parágrafo del 314. Pues no, señores, el juez no prevaricó simplemente porque él dio cumplimiento a las sentencias de la Corte Constitucional, la C-1198 y la C-425, ambas del 2018, en donde se menciona que a la hora de imponer una medida no solamente aplica el código, sino que aplica un análisis jurisprudencial y aplica el análisis de la personalidad del imputado a la hora de hacer estudios de la medida. Bueno, pero es que como en ese caso al que me referí se trató de una única persona haciendo todas esas conductas, me estoy refiriendo a un caso muy conocido y es el de la modelo Jamie Pachón Rey, pues entonces diría alguien, podrá llegarlo a pensar que no aplica por analogía. Pues entonces quiero sustentar mi recurso en otra decisión judicial, y es una decisión ya de segunda instancia de un juez del circuito que entra a ser superior jerárquico del despacho que ha emitido la decisión de hoy, y que actuando como sede de garantías, me refiero puntualmente al juzgado primero penal de circuito de Tunja, Boyacá, no será superior territorial, pero sí en temas de nivel de despacho, el 5 de enero del 2017, en la radicación que les compartí antes de volver a instalar esta sesión de audiencia en sus correos electrónicos, y es la 11-001-600090-2013, 00146-01, número interno 2016-0035.
Aclaro de entrada que me toca referirme a esas decisiones de jueces de garantías, incluso buscándolos en otros departamentos, porque este tipo de decisiones pues no se pueden atacar con jurisprudencia de audiencias de garantías, porque normalmente la Corte y el Tribunal no atienden ese tipo de diligencia. Muy rara vez el Tribunal hace las veces de juez control de garantías, y por lo tanto muy rara vez el juez de la Corte de Suprema Justicia hace las veces de segunda instancia. Por eso la manera de encontrar decisiones es con los mismos pares, y allí es que por eso se acude a esa decisión. ¿Y por qué acudo a esa decisión que el radicado muestra que es del 2013? O sea, pareciera bastante vieja. Pues porque la decisión se tomó en el 2017. También algo viejo. Pero resulta que es lo que me interesa de esta postura. Y es que muestra que antaño, es decir, de varios años atrás, ya existe un lineamiento que permite desconocer ese parágrafo del 314. ¿Qué pasó en ese caso? ¿Qué es lo que permite saber si me sirve para sustentar mi recurso basado en la casuística? Pues que por petición de la Fiscalía frente a un grupo delincuencial que llevaba más de 3 años operando, hasta ahí vamos igual a este proceso, y que además era liderado por servidores públicos en servicio activo, más exactamente miembros de la Policía Nacional, es decir, más grave aún porque tienen el monopolio de las armas, el Estado, pues habrían incurrido en concierto para delinquir, es decir, caso similar a este, porque se trata de la misma conducta, una presunta asociación para delinquir, y que habían cometido varios delitos, entre eso usurpación de derechos de propiedad intelectual, corrupción de alimentos, ejercicio ilícito de actividad monopolística, cohecho propio, etc. Es decir, que aunque claro, en esos delitos sí somos diferentes frente a este proceso, pues resulta que es que ambos casos tienen tipos penales que están enlistados dentro del parágrafo de 314, que es el que se utiliza para, en este caso, para negar la petición que hizo el defensor. Allí que se adoptó, pues la postura de que como había comandantes de calle, es decir, gente con mando militar, por ser los supuestos líderes de la organización, a ellos se les dio detención intramural y a todos los demás domiciliaria a pesar de la prohibición del 314. Los que tuvieron domiciliaria no apelaron porque estuvieron contentos, pero entre los que apelaron, que son los presuntos jefes de la banda, pues resultó que a ellos la medida intramural se les varió, se les sustituyó por medidas no privativas de la libertad. Es decir, que curiosamente los que encabezaban la presunta organización resultaron recibiendo medidas no privativas después de tener una intramural, se hizo una sustitución, mientras que una variación de la medida, mientras que los que quedaron con domiciliaria pues siguieron con domiciliaria. Presos los cabecillas, entre comillas, y con libres los cabecillas, perdón, y presos en su casa los presuntos colaboradores. En este caso eso se trae a colación no para contar historias, sino para mostrar que mis discursos en la audiencia no son políticos, sino judiciales, sustentados en la casuística, que no hago peticiones inventadas, sino que son peticiones que se hacen propias del bagaje de litigio permanente en más de 12 distritos judiciales del país. Ese caso al que me he referido también lo traigo a colación porque es un caso mío como defensor. Y no lo invoco para chicanear, sino porque allí la Fiscalía, al ver que el juez de primera instancia otorgó detenciones domiciliarias con la prohibición del parágrafo del 314, la Fiscalía apeló esa decisión pidiendo la compulsa de copias contra el juez de garantías, diciendo que el juez había prevaricado, que parece ser de pronto pues el temor que se genera por parte del señor juez de Venecia, que basado en el temor de no salirse de lo que le estableció el legislador, pues aunque diga que el procesado podría ser beneficiario de esa sustitución, pues se abstiene de hacerlo. Esa decisión también se trae a colación porque el juez de circuito en ella hizo un barrido espectacular de manera normativa de la evolución del derecho, del que hago propio en esta intervención, y que se resume al decir que cuando se otorgan medidas de aseguramiento con base en la pena imponible y en la gravedad del hecho, pues esa postura es una postura netamente objetiva que ya fue modificada, lo dice el juez, y dice que fue modificada por la ley 1760 del 2015 y por la ley 1786, que adicionaron los ya conocidos parágrafos del 307 y 308, en donde en la exposición de motivos de esas leyes, es decir, cuando se hizo el trámite para su aprobación, pues allí los ministros de Justicia Yesid Reyes Alvarado y el exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Linet, indicaron cuál era el espíritu de la norma, que es lo que estoy persiguiendo como defensor con este recurso, que se ha atendido el espíritu de esa legislación a la hora de imponer o sustituir medidas. Y ellos hasta indicaron por qué los jueces de garantías, guiándose de la conducta imputada y de la pena imponible,
y no de la parte subjetiva del comportamiento del ciudadano, es que para ese año 2015, que es el que hizo parte de la explicación del espíritu de la norma, ya la nación, Colombia, debía 22.7 billones, no millones sino con B, billones de pesos, con ocasión a detenciones infundadas o, como en este caso, detenciones innecesarias. Así las cosas, como esa decisión no está en internet, porque ya es añeja, y es de la misma época del radicado que nos ocupa, la he compartido, como ya dije, a través de los correos electrónicos, tanto del señor personero como del señor fiscal como del juzgado, para que rogar de esa manera a su señoría que la adjunte a la remisión de las diligencias de trámite de recurso de apelación que estoy presentando para facilitar su aplicación por analogía por parte del juez del circuito. No es un elemento sorpresivo porque no es un elemento material probatorio, es una simple decisión judicial que facilitaría la búsqueda y verificación del argumento que estoy utilizando. Y en donde, con base en esa decisión, pues por analogía, bajo derechos fundamentales como incluso el de la igualdad, pues estoy pidiendo que se revoque por vía de alzada la negativa del señor juez de Venecia, Cundinamarca, y como consecuencia de ello se sustituya la medida intramural del señor José Emilio Ríos Mora por las 5 no privativas de la libertad o por otra adicional que el señor juez a bien tenga imponer. Y o en su defecto le permita entonces, si no adopta esa primera decisión que le estoy pidiendo como revocatoria de la decisión del ACO, pues entonces se le permita cumplir con la restricción de su libertad, pero en el sitio de domicilio familiar cuya dirección ya fue previamente señalada. De esa manera considero que con estos 5 aspectos he atacado en debida forma la decisión del ACO, es decir, que me he referido a cuál es el ingrediente normativo del que se ha apartado la decisión objeto de alzada, me he referido a decisiones de tipo judicial, digámoslo, jurisprudencial homólogo, por darle una denominación a ello, en las que amparo mi petición y adicionalmente he atacado de manera frontal la motivación que tuvo el señor juez para tal efecto, adicionalmente que estoy legitimado para recurrir y he mantenido una misma identidad temática, lo que hace que el presente recurso cumpla con todos los requisitos para ser tramitado ante su superior señor juez. Muchas gracias. Gracias, señor defensor Daniel Neira. Doctor Neira y demás intervinientes, quiero manifestarles que efectivamente, como se dijo antes de suspender la audiencia, lo recuerdan al momento que se defirió para las 4 de la tarde, se dijo claramente que ese recurso de apelación que interpuso el doctor Daniel Neira lo constituye el artículo 177 modificado Ley 1142 de 2007, artículo 13, efectos. Dice, la apelación se concederá, y vamos al numeral primero que dice, en el efecto devolutivo, en cuyo caso no se suspenderá el cumplimiento de la decisión apelada ni el curso de la protección, porque concurre, lo que tiene relación al numeral 2, que dice el auto que resuelve sobre la imposición de una medida de seguridad, el numeral primero, el auto que resuelve sobre la imposición o revocatoria o sustitución de una medida de aseguramiento, doctor Neira. En ese sentido, se le concedió el recurso de apelación en ese efecto para que usted hiciera su sustentación que acaba de hacer, ¿cierto?, sobre el recurso de apelación que ha interpuesto. Este operador judicial se lo concedió en ese efecto para que usted hiciera su argumentación. Eso es lo que quiero reiterar frente a la concesión del recurso de apelación. ¿Correcto? Sí, señor, perfectamente. Esa es la norma aplicable. Entonces, sería el caso, si ya terminó el doctor Neira, correrle traslado a ese recurso al doctor William Alberto Castillo en calidad de fiscal, ¿sí?, pues no recurrente inicialmente, pero con respecto a la decisión inicial, pero con respecto a su recurso de apelación se le corre traslado para tal efecto, ¿correcto? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí le escucho, pero al señor fiscal no le escucho. Se le corre traslado del recurso de apelación interpuesto por el doctor Neira, defensor del señor Recto, para que usted haga su argumentación al respecto. Perfecto, señoría. Gracias, señoría. Descorro el traslado dado por usted a los no recurrentes, en mi calidad de no recurrente. Y primero he de decir que en efecto encuentro que, tal como lo dijera el abogado defensor, hay una unidad temática dentro de sus 5 puntos que esbozó atacando la decisión del señor juez de primera instancia.
Inclusive hay unidad temática en el sentido de que todo se limitó a, los 5 puntos se limitan a hacer un análisis respecto de la personalidad del hoy imputado, el doctor atacó directamente pues el tema de la personalidad en su primer ataque, inclusive se refirió muy someramente a las situaciones que manifestó el juez con respecto a las peticiones que hiciera el delegado de la defensa respecto a una sustitución de la medida intramural por unas medidas de las no privativas de la libertad, indicando que pues, en ningún lado estaba escrito que esa degradación, diciéndolo así, en la imposición de la medida de aseguramiento debía darse en escalada, es decir, que de una intramural debería pasar a una domiciliaria o de una domiciliaria a una no privativa de la libertad. Hizo alusión a que era un tema de carácter subjetivo, para lo cual creería yo que vuelve y toca el tema de la personalidad del hoy imputado y retomó el ataque con el numeral segundo al decir que él no estaba reviviendo el debate de las audiencias concentradas, en donde estaba planteando una indisposición con su abogado antecesor, que era el doctor Boris, representante de la Defensoría Pública, porque él entendía que era un debate clausurado y que él no estaba reviviendo el tema, pero que sí se debería tener en cuenta que no los podían manejar a todos con el mismo rasero para efectos de la toma de decisión de la medida de aseguramiento. En el tercer ataque vuelve y arranca con el mismo tema. Cuando palabras textuales del abogado indica que era como que no es lo mismo ser un rapi o un mensajero recolector de dinero, recolector de elementos para el grupo organizado, para un grupo de delincuencia organizada, que ser el que utiliza el arma, amordaza, secuestra y va y lleva para el monte a las víctimas. Y en efecto, la sentencia C910 de noviembre 7 del 2012, el magistrado ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez, la 318 de abril 9 del 2008, del magistrado Jaime Córdoba, hacen alusión al respecto de la personalidad y se dice que debe verse ese aspecto de la personalidad como tal para hacer una sustitución eventual de una medida de aseguramiento. Y es precisamente ese aspecto de ese análisis de la personalidad que en su momento tomó en cuenta el señor juez penal municipal con función de control de garantías de Venecia dentro de las audiencias concentradas a las cuales atacó. Mírese que en estas últimas argumentaciones, es el 314, si bien es cierto el abogado ha atacado esa parte, nos está dando prácticamente la razón de cuáles fueron los fundamentos para imponer la medida por parte del señor juez. Y es precisamente que al haberse hecho la imputación con base en la ley que tramita los asuntos de grupos delincuenciales organizados, estábamos hablando de concierto para delinquir agravado del artículo 340, inciso segundo, que también es de la especializada, no es solo el secuestro extorsivo que durante toda la intervención ha atacado
el abogado de que su cliente nunca participó en el secuestro y que no estuvo directamente con el secuestro, que no es lo mismo que el que amordaza y se los lleva al monte, que el que va y recoge un bultico con alguna platica o un galoncito con platica o algún talego con algunos elementos. Precisamente ese concierto para delinquir agravado del artículo 340, inciso segundo, se agrava es por esas extorsiones de las cuales fueron argumentadas en legal forma por la Fiscalía en el momento de la etapa procesal. Creería que muchas de las argumentaciones muy respetuosas del doctor Daniel Neira, porque de verdad que es brillante para argumentar y darle la vuelta a las cosas, creería yo que muchas de las intervenciones son intervenciones nuevas que no se dieron al momento de la argumentación inicial. Las está trayendo es ahora último y que no fueron obviamente objeto de análisis por parte del juez en su momento, pues no tendría por qué serlo porque no las había hecho. Es ahorita en este momento donde él empieza a esbozarlos 5 ataques respecto a la decisión del juez, indicando todos dentro de una misma temática de la personalidad de los imputados. Pues es precisamente esas dos jurisprudencias a las que hice alusión las que exigen que se haga para cualquier toma de decisión para variar esa medida de aseguramiento. Pues como lo dije inicialmente, primero se tiene que demostrar que desaparecieron los argumentos que dieron lugar a la imposición de dicha medida. Y vuelvo y repito, si bien es cierto, estábamos hablando de un concierto para delinquir agravado, a la luz del artículo 340, inciso segundo, con quien se hacía llamar el comandante Arturo, y que dentro del devenir de la investigación resultó ser el señor Sierra, pues, y este señor Sierra lo tenemos vinculado con procesos que ha cometido su grupo delincuencial organizado en los últimos días, como fue moción de procedimiento, señor juez. Señor juez, moción de procedimiento. Interpongo ante usted, señor juez, una moción de procedimiento por la siguiente razón. La intervención del no recurrente debe referirse única y exclusivamente a los argumentos del recurrente, no a hechos nuevos, no a hechos que no haya mencionado el recurrente, porque él no está haciendo un recurso, está como no recurrente, de allí mi moción de procedimiento. Señor juez, no se le escucha, no se le escucha. Señor defensor, con todo respeto, usted ya terminó su intervención. Usted no puede hacer réplica ni se permite hacer réplica sobre ello. Está el señor defensor haciendo una manifestación respecto del traslado del recurso de apelación, de los argumentos del recurso de apelación. En este momento no puede haber lugar a réplicas. No, es que no es réplica. Respecto de lo que dice uno. No es réplica, señor juez, es una moción de procedimiento. Le estoy diciendo es precisamente que usted, que preside la diligencia, controle la intervención del fiscal, porque está refiriéndose a cosas que no le corresponden. Él, como no recurrente, repito, solo puede intervenir sobre lo que yo dije como recurrente. De lo contrario, abandona el proceso. Perdóneme, caballero, yo estoy dirigiéndole a usted de audiencia y usted me está desconociendo. Con todo respeto lo digo, me está desconociendo. Por el contrario, cuando le digo moción de procedimiento, le estoy diciendo es que ejerza los controles. Es que, por favor, estoy hablando, caballero, estoy hablando. Con todo respeto le estoy diciendo, estoy hablando. Le estoy tratando de escuchar para poder solucionar la situación. Usted plantea algo interrumpiendo la intervención del señor fiscal. Yo le estoy diciendo que no hay réplica en el entendido, para que me entienda mejor. No hay réplica. Que no hay lugar a entrar a controversias sobre el tema en particular. Ahora, usted sí me dice, señor juez, resulta que aquí estoy viendo tal situación, solicito tal, controle tal situación, porque no tiene que dar lugar a lo que se está planteando por mí, ¿cierto? Que es el objeto del recurso o del traslado, y yo así le entiendo, y entro a hacer el control, ¿correcto? Eso dice. ¿Sí me entiende?
¿Sí me entiende? Eso Entonces, hice. ya organizando las cosas, como usted acaba de decir, usted está considerando que el señor fiscal está adentrándose en aspectos que no tienen que ver con su argumentación en el recurso de apelación. Eso es lo que le estoy entendiendo. Exactamente. Con lo cual usted no está de acuerdo en que prosiga sobre ese tipo de argumentos que está haciendo el señor fiscal. ¿Es correcto? Exactamente, señor juez. Y la manera respetuosa de hacerlo es cuando le dije moción de procedimiento. Correcto. Entonces yo le estoy escuchando y le pido al señor fiscal que se remita concretamente al aspecto relacionado al recurso, al sustento del recurso de apelación que fue argumentado por usted, ¿cierto? Que es el objeto del traslado. ¿Es correcto? Con todo respeto, doctor Castillo, le pido el favor. Frente a ese hecho, lo que está pidiendo el señor defensor es que nos refiramos concretamente a los argumentos que fueron objeto del sustento del recurso de apelación. ¿Sí? ¿Es correcto? Es ese aspecto. Le agradezco, doctor Castillo, de todas maneras, para que usted lo tenga en cuenta. Bueno, Gracias, señor, perfecto. ¿no? Gracias. Doctor, sí, perfecto. Retiro esa parte de la moción que acaba de hacer el señor defensor, pero es que él es el mismo el que me ha traído cosas nuevas a su argumentación que no fueron objeto del recurso y me abrió la puerta en tal sentido. Pero sin embargo, para no hacer esto tan tedioso y tan largo, porque es un tema en el que muy posible no vamos a estar de acuerdo, sí considero que los ataques que se hicieron basados precisamente en ese tema del análisis de la personalidad del hoy imputado. Entonces, en ese orden de ideas, su señoría, pues solicito al señor juez de segunda instancia se sirva confirmar la decisión del señor juez de primera instancia tomada respecto a la imposición de la medida de aseguramiento del señor y de la decisión tomada misma que sirvió de base para la decisión que tomara el señor juez penal municipal con función de control de garantías en primera instancia el día de hoy respecto a la sustitución de la medida de aseguramiento. Máxime que como el mismo abogado y el señor juez lo han indicado, dentro de estas diligencias se dio la argumentación inclusive el mismo abogado indicando que esa sustitución de la medida de aseguramiento estaría eventualmente prohibida a la luz del parágrafo del artículo 314. En ese orden de ideas, pues queda expuesta la argumentación de la Fiscalía como no recurrente y solicito al señor juez, como ya lo dije, de segunda instancia, confirme la decisión recurrida. Muy amables. Apareció. Ahora sí, doctor Ryan. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan ahora sí? Buenas tardes. Sí, Sí. yo le escucho. Bueno, listo. Respecto a la situación esbozada pues por el defensor, debo manifestarles claramente que también a la sentencia que trae a la colación del tribunal de Tunja, si bien es cierto, el único delito que está inmerso y que se acomoda a esta situación, pues es el concierto para delinquir claramente. Son otros hechos, otros sujetos procesales diferentes que tienen una actividad diferente a la del señor quien está presente en esta audiencia. De otro lado, simplemente quiero dejar claridad que como ente del Ministerio Público, vuelvo y reitero, no conozco de fondo bien la situación, simplemente invito a usted, señor juez, para que se limite estrictamente a lo establecido en el artículo 314 de la ley 906 de 2004, modificado por la ley 1142 de 2007, y
se tenga en cuenta el parágrafo del mismo artículo 314 que fue adicionado por la ley 1474 de 2011. Razón a ello, usted analice prácticamente esta situación y si cumple los requisitos el sujeto procesal, pues usted lo determinará claramente si es viable o no sustituir la respectiva medida a la cual ha solicitado el defensor del señor. Esa es la participación, no tengo nada más que agregar, señor juez, muchas gracias. Correcto, lo que estoy escuchando del señor, los argumentos que ha dado el personero municipal en calidad de Ministerio Público, de representación del Ministerio Público, son relativos a que él se está refiriendo frente al traslado del recurso de apelación el que acaba de sustentar o que sustentó previamente el doctor Daniel Neira como apoderado del señor Emilio en su oportunidad, es que usted hace esta locución clara que quedó en audios respecto de lo que considera respecto a ese recurso, esa argumentación del recurso, en el entendido de que pues hay una sentencia, se refiere a la sentencia, hace una apreciación de ella y que como no conoce bien la situación de fondo dentro de esta investigación, solamente pide al juez del circuito o de conocimiento analice y estudie la previsión del artículo 314 en su parágrafo único para el efecto de determinar si hay la viabilidad de la solicitud del señor apoderado eso es lo que yo lo excusamos, ¿no? Estoy interpretándole al señor agente del Ministerio Público su solicitud. Usted se está refiriendo, señor doctor Brian, perdón, a lo que le tiene conocimiento el juez de circuito que va a resolver el recurso de apelación. No, señor, no, respecto obviamente al juez del circuito porque ese va a ser... Es que le entendí como si se estuviera refiriendo a mí, discúlpeme. Lo entendí como si estuviera haciendo referencia a mí. Señor juez, proceda a analizar y verificar, ¿cierto? Sí, al señor juez del circuito, evidentemente. Y entonces por eso acabo de hacerle como una réplica o repetición de lo que aproximadamente entendí y entendiendo lo que me lo está dirigiendo a mí. Cuando le estoy dando es prácticamente traslado la misma argumentación frente al recurso de apelación que promovió el doctor Daniel Neira en representación del señor Emilio. Sí, señor. Así es para el juez de conocimiento. Correcto. Entonces, en ese evento, este operador judicial ya concedió el recurso de apelación al señor apoderado del señor Emilio y lo concedió en el efecto devolutivo, en cuyo caso no se suspende el cumplimiento de la decisión apelada ni el curso de la actuación. Ese recurso de apelación será conocido y desatado en su oportunidad procesal por el señor juez penal de circuito, a quien reparto a quien corresponda, ¿cierto?, del municipio de Fusagasugá, en ese caso, para que desate el recurso de apelación interpuesto por el doctor Daniel Neira como apoderado del circuito. Sí, su señoría, quería aprovechar para rogar de su despacho un favor, y es que a raíz de las medidas de coronavirus, pues es imposible trasladarme hacia el municipio de Venecia a obtener copia de esta diligencia. Rogaría que por secretaría la misma se estudiara la posibilidad de suministrársenos a través de correo electrónico, ya sea de la nube de Drive o cualquier otro medio tecnológico que nos permita tener actualizada la carpeta. Solamente es eso. Considero pues que usted como representante o apoderado del señor Emilio, pues en este momento como está reconocida su personería para actuar en esa calidad de defensor dentro de la misma audiencia que ha actuado en el día de hoy, pues puede hacer las solicitudes respectivas de las copias que requiera al respecto, ¿no? Dado que pues precisamente se refiere a esa carpeta de la cual se generó pues la investigación que dio lugar a la audiencia concentrada inicial, respecto de la cual ahora obviamente se está pidiendo esta audiencia que nos ocupa. Pero entiendo que me refiero a la de hoy. Material ya fue remitido. A la de hoy, su señoría. Es que entiendo que ese material ya lo tiene, ya se fue remitido a la Fiscalía especializada. No, me refiero a la audiencia de hoy. O sea, esta en la que estamos terminando. El audio de la audiencia, sí, ya le entiendo. Entonces que para no tener que desgastar haciendo la solicitud de copia del registro de audiencia de hoy. Correcto. Entonces se tramitará por medio de Secretaría la expedición de ese audio y esa acta que se describa lo realizado en la audiencia del día de hoy. Gracias, señor juez. Gracias. Misma situación, su señoría, para la Fiscalía. Le solicitaría para que por medio del correo electrónico y del Drive
eventualmente, o enviaríamos a Policía Judicial por el material pertinente a al municipio de Venecia, su señoría. Muchas gracias y muy amable. En ese orden de ideas, pues entonces le agradecería que a través de los medios como el correo electrónico del juzgado, ¿cierto?, pudieran hacer llegar directamente la solicitud, tanto la defensa como el señor fiscal, para efectos de que sea radicada por el señor secretario, y él dentro del tiempo que estime necesario entrará a darle la respuesta a ustedes y les pues hará llegar por el medio más idóneo y expedito a aquel lugar, y que contemos nosotros para que tengan a su disposición lo solicitado. ¿Es correcto? Señor, muchas gracias. Sí, sí señor, muchas gracias. Entonces, en ese orden de ideas, ya se ha concedido el recurso, ya se dijo en el efecto, le corresponderá al juez penal de circuito resolver, desatar este recurso por ser el competente para ello, y entonces a través de la Secretaría se hará llegar la carpeta respectiva para tal efecto y el acta de la audiencia. Siendo las 5:16 de la tarde, entonces este operador da por terminada la presente audiencia, si no tiene ninguna argumentación que hacer al respecto. Doctor Armando, una cosita, regáleme un minuto. Doctor Daniel, por favor trate de coordinar con su prohijado y ya nos comunicamos los dos telefónicamente para mirar la posibilidad de, si a bien lo tienen, rinda un interrogatorio, aclare algunas situaciones y vuelvo y le repito, si se dio alguna situación por parte de la Fiscalía al momento de la imputación, son ustedes los que con un escrito de son ustedes los que con esa diligencia le pueden aclarar muchas cosas a la Fiscalía para que eventualmente hagamos los ajustes de legalidad a que haya lugar. Muy amable, doctor Armando. Doctor William, pues no había terminado la audiencia, ¿no? Estaba dando la hora que la finalizaba y usted siguió continuando hablando. Entonces, el registro que queda de la audiencia va a incluir lo que acaba de decir. Entonces, gracias, quiero, ya he dado por terminada, siendo efectivamente las 5:17 de la tarde. Agradezco a ustedes su participación. De todas maneras, independientemente de la labor que hemos desempeñado el día de hoy, Dios los bendiga y los proteja en toda su situación allá en cada uno de sus hogares. Es importante eso. Amén, su señoría, igualmente. Señoría, muchas gracias y a todos cuídense mucho, por favor. Igualmente, que se cuiden mucho. Adiós. Adiós.